días para todos, Dios los bendiga. Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo tan especial, en el cual Dios ha estado haciendo grandes cosas. Sabemos que el fin de semana estuvieron en ese hermoso encuentro y Dios a través de estos eventos siempre hará cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. Quiero saludarlos. Para nosotros como familia, hemos venido con mi esposa, con 2 de mis hijos. Es un gran privilegio poder estar en esta hermosa iglesia. Somos una familia, la familia aliancista, que está en más de 110 países y que en Colombia estamos en más de 320 sedes. Somos esa hermosa familia. Qué rico poder ir por muchos lugares de Colombia, por ciudades, por campos, por donde quiera que vayamos y encontrar una hermosa familia como lo son ustedes. Quiero agradecer a los pastores, Pastor Freddy, a la pastora Lucy Paulín, por la invitación que nos hacen, este honor de poder participar este tiempo con ustedes y decirles que como alianza nos sentimos muy orgullosos de lo que se está haciendo en este lugar, sabiendo que están haciendo cosas modelo para muchas iglesias en nuestra institución. Así que muchas felicitaciones y qué bendición poder compartir con ustedes, porque para nosotros es una bendición muy grande. Amén. Bueno, hoy estamos aquí por un motivo muy especial y ya más adelante lo vamos a estar oficializando. Es el escalafón de nuestros pastores, Freddy y Lucy Paulín, y vamos a estar entonces en ese momento, pero antes quisiera compartir la palabra de Dios unos momentos. Vamos a hacerlo en un periodo corto para que así podamos entonces tener espacio suficiente para tener toda la programación. Quiero en esta mañana hablar acerca de lo que el Señor nos ha regalado, su evangelio maravilloso. Quiero hablar de esas buenas noticias y quiero leer un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 52, versículo 7. Es un pasaje que más adelante el apóstol Pablo en el libro de Romanos lo institucionaliza y después lo escuchamos en una hermosa canción de Marco Duy, ¿cierto? Enciende una luz, y es entonces esa hermosa palabra que nos habla precisamente de la iglesia del Señor, de esos hombres y mujeres que se disponen. Este fin de semana estuvieron en un encuentro de liderazgo, esos hombres y mujeres que se disponen para algo tan noble, maravilloso y sublime como es el de llevar el evangelio de salvación por todos los rincones donde Dios nos manda que lo llevemos. Dice la palabra del Señor, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de ¿quién? Del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Amén. ¿Cuántos hay en este lugar que les gusta dar buenas noticias? Amén. ¿Cierto? Somos portadores de buenas noticias. Hoy estamos en un mundo realmente que le da a uno escozor poder encender la televisión, leer la prensa, escuchar la radio, por tal cantidad de malas noticias que nos abruman día a día. Prendemos el televisor y entonces comienzan las malas noticias que cada día nosotros podemos encontrar allí en nuestro diario vivir. Hombre mata a su mujer y la mete en un congelador y después de mucho tiempo la encuentran. Otro derrumbe tapó la vía a Armenia, entre Ibagué y Armenia, la línea. Malas noticias siempre. Otra vez se voló Santrich. Siempre entonces tenemos noticias. La selección Colombia jugó como nunca y perdió como siempre. Malas noticias siempre. Aumentó el desempleo. Tremenda ola de calor está azotando a Ibagué. Siempre encontramos noticias entonces que nos ponen un poco a pensar. Entonces la gente va al horóscopo y dice, vamos a ver en el horóscopo qué encuentro, necesito una palabra de motivación, una buena noticia. Y vamos entonces al horóscopo y allí tampoco se encuentran buenas noticias. Entonces encontramos que los de Libra van a tener menos pesos en el bolsillo según lo que dice el horóscopo. Los de Acuario esta semana les van a cortar el agua. Siempre encontramos entonces una cantidad de malas noticias
noticias que están allí rodeándonos y que nos hacen entonces entristecer y que hace que muchas veces el estrés suba. Pero la palabra de Dios nos enseña entonces que hay buenas noticias a nuestro alrededor, y esas buenas noticias vienen de parte del cielo, de parte de Dios. Esas buenas noticias entonces son las que nosotros necesitamos, porque como diría el salmista, hubiese yo desmayado si no creyese que viese la bondad de Jehová, de nuestro Señor. La palabra evangelio es una palabra que nace en la época del Imperio Romano, en el contexto de Jesús, y esa palabra entonces es la palabra griega evangelión. Y esa palabra evangelión era un premio que se le otorgaba a las personas cuando salían a dar buenas noticias. Entonces, en esa época también, como hoy, por muchas cosas, habían malas noticias por donde quiera que caminaba la gente, habían malas noticias, pero de repente aparecía por ahí alguna persona que los colocaban en las esquinas de las calles a gritar a voz en cuello alguna noticia buena, y entonces a esa persona se le daba un evangelión, es decir, un premio. Entonces alguien se paraba allí en una esquina y decía: el Imperio Romano decidió reducir los impuestos. Entonces a ese joven o a esa persona vocera le daban el evangelión, que era un premio. De ahí entonces nace la palabra evangelio. Buenas nuevas, nuevas noticias. Pero resulta que un día, en medio de ese convulsionado mundo del Imperio Romano, apareció un joven que comenzó a dar buenas noticias, pero no eran cualquier buenas noticias, eran noticias revolucionarias, noticias que a la gente le despertaba el ánimo. La gente se ponía muy feliz cuando escuchaban esas buenas noticias, y ese joven era nuestro Señor Jesucristo, que se aparecía entonces en las esquinas diciéndole a las multitudes: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. Y entonces la gente ya le decía: usted no le vamos a dar un premio que se llama evangelión, sino que usted es el que nos está dando un premio a nosotros, porque son buenas noticias, noticias que vienen del cielo, noticias que nos traen ánimo, noticias que nos traen esperanzas. Y esas buenas noticias son las que usted y yo cada día recibimos cuando abrimos la palabra de Dios, cuando nos apartamos del noticiero de la televisión, cuando desprendemos nuestros ojos de las noticias del internet y las ponemos en la palabra de Dios. Ahí entonces recibimos las buenas noticias de Jesucristo. Amén. Esas noticias que cada día nos dicen: hay esperanza. Esas noticias que cada día nos dicen: vamos por buen camino, porque si Cristo está con nosotros, vamos a ser más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Eso nos dice la palabra de Dios. Así que usted ha recibido no cualquier noticia. La noticia que usted recibió son las noticias que vienen de parte del cielo, de parte del reino de Dios. La Biblia entonces nos enseña que esas buenas noticias necesitamos esparcirlas. No es para que nosotros las guardemos, es para que nosotros entonces vayamos compartiendo esas buenas noticias por donde quiera que el Señor nos lleve. Y usted me dirá: pastor, pero ¿cuáles son esas buenas noticias que yo tengo que dar? ¿Cuáles son esas buenas noticias que yo tengo que transmitirle a la humanidad? Pues bien, son las buenas noticias que usted ha recibido, que usted está viviendo, y son las que usted y yo tenemos entonces la responsabilidad de compartir con todos aquellos que nos rodean. Quiero que hablemos un poco de esas buenas noticias que usted ha recibido, que está recibiendo, que va a recibir y que va a compartir con muchos otros que van a estar allí en el contexto suyo, a su alrededor. Lo primero que nosotros vemos es que la noticia que hemos recibido, la buena noticia que hemos recibido, es que en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Dígale al que está a su lado, dígale: en Cristo hay vida y vida en abundancia. Dígale, eso es una buena noticia. ¿Cuántos creen que es una buena noticia? Encontramos entonces que hoy estamos viviendo en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de muerte, en un mundo caótico, pestes por todas partes, recesión económica, pobreza. Cuando vamos por todas partes encontramos pobreza absoluta, y hay mucha muerte por todos los lugares. Pero la palabra de Dios nos enseña en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino para sembrar todo eso,
pestes, muerte, violencia, todo aquello que usted se puede imaginar que es malo, la Biblia dice que lo trajo Satanás, porque el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino ¿para qué? Para dar vida y vida en abundancia, y usted ha recibido esa vida en abundancia. Por eso la Biblia hace un contraste entre lo que es Satanás y lo que es Jesucristo. Mientras que Satanás es engañador y padre de mentira, Jesucristo es la verdad absoluta. Satanás es ladrón, él roba, pero Jesucristo nos regala, él es la dádiva de Dios, el regalo de Dios, y él trae consigo la bendición. Satanás es tinieblas y confusión, Cristo es luz y claridad. Satanás, dice la Biblia, enseña del antiguo, en el antiguo lenguaje que se escribió la Biblia, es adversario, es el enemigo, mientras que Cristo es amigo y padre. Satanás extravía, confunde, Cristo guía, dice la palabra del Señor. Satanás produce placer momentáneo a través de las drogas, a través del alcohol, a través de la inmoralidad, pero la Biblia nos enseña que Cristo da gozo permanente a través del Espíritu Santo. Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el rey del universo y Satanás está como estrado de sus pies. ¿Cuántos se alegran por eso? La Biblia nos enseña entonces que Satanás tiene poder aquí en este mundo, pero también nos enseña que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, la Biblia nos dice, que Cristo nos trae vida y vida en abundancia. Mientras que el enemigo quiere venir a dañar, Jesucristo entonces nos trae la bendición, y esas son buenas noticias, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, usted tiene vida en abundancia. Esa es una buena noticia. Todo lo que Cristo trae, sus beneficios, usted lo ha recibido. Y aunque Satanás haga una cantidad de planes para dañar su vida, para destruir, déjeme decirle que nada lo podrá tocar, la podrá tocar, porque usted está bajo una cobertura divina, porque usted está bajo el evangelio del reino de los cielos. Diga conmigo buenas noticias, diga, eso son buenas noticias. Dele un aplauso a Jesús por las buenas noticias que tenemos. Otra buena noticia es que hay un propósito divino para mi vida. Mi vida tiene un propósito. Dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, mi vida no fue construida al azar. Dios tiene un diseño divino, y en ese diseño estoy incluido yo, está incluida usted. Y yo quiero decirles que ese propósito de Dios para su vida tiene tres características. Número uno, es un propósito eterno. Dios, dice la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo esto que hoy vemos existiera, ya Dios había pensado en usted y en mí. Ya Dios tenía planes con nosotros, ya Dios tenía un propósito, es un propósito eterno. Usted y yo no metemos en problemas cuando le decimos al Señor que nos ayude a desarrollar nuestro proyecto de vida. Usted dirá, bueno, si yo le digo al Señor que tengo un proyecto de vida grande, ¿qué va a hacer el Señor? ¿De dónde va a sacar para Él ayudarme, para Él patrocinar mi proyecto de vida? Pues yo quiero decirle que usted no mete en problemas al Señor, porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya estaba diseñando el propósito suyo. Ya usted estaba bajo ese propósito, y ese propósito no va a terminar ni dentro de un año, ni dentro de 2 años. Ese propósito ni siquiera va a terminar cuando usted haya partido de esta tierra, cuando usted haya partido a la eternidad. Porque como diría el gran filósofo antioqueño Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo, ¿cierto? Algún día vamos a partir a la eternidad. Pero déjeme decirle que el propósito de Dios para nosotros no muere cuando nosotros hayamos partido de esta tierra. Ese propósito existe y seguirá existiendo por los siglos de los siglos, porque el propósito de Dios para su vida es eterno. Usted no está haciendo nada al azar, nada de lo que viene en el futuro. Usted no debe preocuparse, no consulte el horóscopo, ni vaya que le adivinen la mano. Dios tiene ya un propósito para su vida, y ese propósito es eterno. ¿Cuántos se alegran por eso? Número 2, el propósito de Dios para su vida y para la mía es un propósito seguro. Es un propósito que nada ni nadie lo podrá estorbar, ni nada ni nadie lo podrá dañar. Es un propósito que Dios, dice la Biblia, lo cumplirá por encima de todo. Opóngase el que se oponga, Dios cumplirá su propósito en mí.
En Estados Unidos, allí en Chicago, hay una torre que tiene 527 metros. Se llama la Torre Sears hace unos años, ahora es la Torre Willis. Y esa torre está fundada sobre 9 bases cilíndricas, está fundada y es tan alta que cuando hace vientos muy fuertes, la torre se mece. La torre se mece para allá, se mece para acá. Y los que están trabajando en los pisos últimos, ellos sienten el mareo o el soroche, como decimos por acá, ¿cierto? Ellos se sienten mareados porque la torre se mueve. La torre se mueve para lado y lado cuando vienen vientos muy fuertes. Pero aquellos ingenieros que construyeron esa torre dicen, esa torre se puede mover todo lo que quiera, pero no se va a caer porque está cimentada sobre unas bases seguras. Pues bien, el propósito suyo, por muchos vientos que envíe Satanás, por mucho que el enemigo, que todo lo que está a nuestro alrededor quiera combatirlo y quiera dañarlo, no se va a caer. ¿Saben por qué? Porque está cimentado sobre la roca. El propósito de Dios para nuestras vidas es un propósito seguro. Dígale al que está a su lado, dígale, el propósito de Dios para ti es seguro. Dígale, nada ni nadie lo va a destruir, nada ni nadie lo va a dañar. Es un propósito seguro. Número 3, ese propósito de Dios para nuestras vidas es un propósito de bondad, es un propósito de bienestar, es un propósito para que Dios cada día entonces nos muestre su favor, nos muestre su bien. Es interesante que muchas personas creen que Dios nos trajo fue a este mundo para hacernos sufrir. Y decimos, bueno, es que la voluntad de Dios es que yo estoy enfermo, que yo esté enfermo. Y cuando nos pasan cosas más malas decimos, es que esa es la voluntad de Dios y eso es lo que cada día yo estoy recibiendo. Pues déjeme decirle que la Biblia me enseña algo diferente. La Biblia me enseña que la voluntad y el propósito de Dios para mi vida es un propósito de bondad, de bienestar, de favor. La palabra de Dios nos enseña, porque tengo para ti pensamientos de bien y no de mal. Dios nunca está pensando mal contra nosotros. Es que lo voy a traer aquí a la vida cristiana y le voy a dar duro para que pague todo lo que hizo por allá cuando era de este mundo, cuando era del otro mundo, ¿cierto? Cuando era pecador o pecadora, y le voy a dar duro acá. Eso no es así. Dios nos trajo a su iglesia, Dios nos trajo a su reino para demostrarnos su amor, para demostrarnos su bondad, para demostrarnos que Él nos ama, que a través de Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Dios nos ha entregado todas las cosas, todas las bendiciones. Por lo tanto, una buena noticia es que hay un propósito diseñado en el cielo para mi vida, amén. Para su vida hay un propósito que fue diseñado en el cielo y que se está trabajando en ese propósito, dice la palabra de Dios. Número 3, buenas noticias. El Señor Jesucristo vivió sobre la tierra y estuvo durante 3 años y medio con los discípulos, y durante ese periodo de tiempo los discípulos experimentaron muchas maravillas de parte del Señor. Vieron cómo el Señor sanaba a los enfermos, vieron cómo el Señor resucitaba muertos, vieron cómo el Señor multiplicaba los peces y los panes, vieron cómo el Señor hacía tal cantidad de maravillas y de cosas. Pero un día el Señor los reunió y le dijo, muchachos, quiero darles una noticia, y esta noticia es que yo me voy a morir, me van a crucificar y yo voy a subir al cielo. Pero no se pongan tristes, porque yo no los dejaré huérfanos. Vendrá alguien a estar con ustedes, vendrá alguien a estar con ustedes, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la buena noticia del Evangelio es que nosotros no estamos huérfanos, nosotros no estamos solos, con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo aplauden a Él? El Espíritu de Dios está con usted, el Espíritu de Dios está con nosotros. No os dejaré huérfanos, dice la palabra del Señor. Encontramos que se han levantado muchos hombres que han conseguido seguidores por montones. Un día se levantó un hombre llamado Mahoma y mucha gente lo siguió y lo sigue todavía. Pero un día Mahoma murió y le dijo, yo vuelvo en breve, yo vuelvo pronto, como dijo el Señor Jesucristo, vuelvo en un tiempito. Yo también me voy a levantar de la tumba. Y Mahoma murió y allá sus huesos se secaron, se los llevó el polvo, se volvió harina. Nunca resucitó Mahoma. Un día apareció un hombre llamado Buda y consiguió muchos seguidores, pero Buda también murió y allá está en la tumba Buda. Un día apareció un filósofo llamado Confucio
y mucha gente lo siguió y quedó confundida porque nunca este hombre volvió a aparecer en la vida de ellos. Un día se levantó un hombre llamado Jesús, y este hombre, después de caminar con mucha gente, a los 3 años y medio fue crucificado y murió. Pero a diferencia de Mahoma, a diferencia de Buda, a diferencia de Confucio y de muchos otros, Jesucristo resucitó y hoy está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Él lo dice con certeza: no se preocupen, no los dejaré huérfanos. Esto implica 3 cosas. 3 cosas implica esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, Dios es mi Padre. Qué padre el que ustedes se gastan, ¿cierto? Es Dios mismo. La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre terrenal me dejare, con todo Jehová me recogerá. Él es nuestro Padre Celestial. En la antigüedad, la palabra del Señor nos enseña que en el Antiguo Testamento la gente le daba miedo a hablar de Dios. Y por eso se inventaron un nombre todo raro, un nombre que eran puras consonantes, no tenía vocales, porque era un nombre impronunciable, porque a los antiguos hebreos les daba miedo pronunciar el nombre de Dios. Y ustedes ven la historia de Jacob, ven la historia de Isaías, ven la historia del papá de Sansón. Todos ellos, cuando tuvieron una visión de Dios, ¿qué fue lo primero que dijeron? ¡Ay de mí! Ahora sí estoy muerto, porque mis ojos han visto la gloria del Señor. En ese tiempo era un problema poder encontrarse con Dios. No se podía ni nombrar, era muy difícil. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, entonces dice la palabra de Dios que Él nos enseñó una nueva manera de dirigirnos a Dios. 2 cosas nos enseñó el Señor Jesucristo. Número 1, que podemos ir ante el Señor en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier estado en el que nos encontremos. Dice la Biblia en Hebreos 4:16: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el socorro oportuno en el momento de nuestra necesidad. Pero lo segundo que nos enseña el Señor Jesucristo, dice: ustedes cuando se dirijan a Dios, oren así. ¿Qué fue lo que Él nos dijo? Padre nuestro. Padre nuestro. Ya nosotros no tenemos temor de pronunciar el nombre de Dios. Ya nosotros no tenemos temor porque Dios quitó toda barrera, Dios quitó todo velo, se acercó a nosotros y nos espera con sus amantes brazos de amor para mostrarnos su favor y su misericordia. Así que nosotros tenemos un papá que se llama Dios, y este papá es maravilloso. Y cuando estamos hablando de que Él es nuestro Padre, estamos diciendo que tenemos el derecho de disfrutar todo lo que a Él le pertenece. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo de todo lo que es del reino de los cielos, porque Cristo es el Hijo unigénito de Dios, pero nosotros hemos sido adoptados a través del Espíritu Santo y por lo tanto somos hijos de Dios. Mire la persona que está a su lado. Ese es un hijo, es una hija de Dios. ¿Cierto que es hermoso o hermosa? ¿Sí? Somos hijos de Dios. ¡Qué orgullo! Cuando usted vaya por la calle, levante la cabeza. No diga: yo soy un cristiano, qué pena. No, levante la cabeza y diga: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Dígalo con orgullo. Tenemos un Padre maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Es un Padre maravilloso, nuestro Padre Celestial. No los dejaré huérfanos. De pronto en este lugar hay muchos como yo. Yo no tengo papá terrenal, ¿cierto? Pero tengo mi Padre Celestial y Él ha llenado mi corazón, mi vida, Él me acompaña por siempre. Y el Señor Jesucristo dijo algo maravilloso: si ustedes como padres, ¿cuántos padres sabemos acá? Bueno, eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Si ustedes como padres, siendo malos, eso dijo el Señor, le quieren dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, quiere darnos lo mejor. Amén. Así que usted goce, se alegre, se diga: tengo un Padre amoroso, un Padre bueno. Número 2, no los dejaré huérfanos. Eso implica que mi confianza no está muerta, no está depositada en alguien muerto. Como les decía hace un momento, Jesucristo resucitó, a diferencia de muchos otros que no resucitaron, y la esperanza de sus seguidores quedó allá en la tumba también. El Señor no nos defraudará.
todo lo que haya muerto en nuestras vidas, todo lo que nosotros sintamos que ya no tiene remedio, nosotros sabemos que hemos puesto la esperanza en alguien que resucitó y que resucita todo lo que está muerto, que resucita todo aquello que ya está allá en la tumba. Es más, la Biblia dice que aunque nosotros un día vayamos a morir aquí en esta tierra, el Señor también nos va a resucitar para vida eterna. Así que nuestra esperanza no está muerta. Usted un día, como dijo Darío Gómez, no es eterno, el mundo iba a morir, pero usted sí es eterno, porque espiritualmente va a resucitar y va a estar con Cristo por toda la eternidad. Así que nosotros no tenemos una esperanza muerta. Número 3, cuando Él dice no los dejaré huérfanos, esto implica que en la adversidad no estaré solo. En la adversidad no estaré solo. Jesús estará con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. La Biblia narra la historia de 3 jóvenes que un día estaban allí en un lugar donde se hizo un festival. Allí se hizo un festival, así como el San Juan aquí en Ibagué. Y entonces un señor llamado, bueno, de cariño le decían Nabucco, entonces hizo una estatua y dijo: todos vamos a ir a bailar alrededor de la estatua que está hecha en mi honor, y allí todos tienen que adorar esa estatua. Ese soy yo soy muy grande en esta tierra. Y entonces se prendió y bailaban el sanjuanero y hacían toda una cantidad de cosas, y habían 3 jóvenes que estaban muy apáticos, estaban por allá, esos 3 jóvenes. Y entonces el rey dijo: bueno, ¿y eso qué les pasa? ¿Por qué no vienen a adorar mi estatua y a bailar aquí alrededor? No, es que esos son cristianos y no les gusta el baile. Entonces están por allá y ellos no se meten en nada de esto. Ah, no, pues tienen que venir a hacerlo porque yo soy el que mando aquí. Los mandó llamar y dice: bueno, vamos a poner a que la orquesta cante. Cuando cante la orquesta, ustedes se ponen a bailar y a adorar mi estatua. Entonces, no, señor, no se preocupen, no haga sonar la orquesta porque nosotros no vamos a cantar. Eso hizo enojar a este hombre y entonces dijo: yo quiero que a estos muchachos los metan en el horno de fuego. Y había un horno de fuego que era donde castigaban a todos aquellos que desobedecían el sistema. Y dice que ese horno lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, era un horno que estaba totalmente caliente. Y cogieron a los 3 jóvenes, los amarraron con cuerdas y los tiraron a ese horno. Pero dice la Biblia que de pronto este hombre se levantó ya en el transcurso de la noche, y cuando se dio cuenta, habían allá 4 personas en ese horno asando como pinchos. Están ahí sentados, ahí como con unos pinchos ahí. Y dijo: pero ¿cómo así? Si nosotros metimos a 3 y ahora hay 4, sáquenlos a ver qué fue lo que pasó. Y los sacaron y dice que sus ropas ni siquiera le olían a humo a esos 3 que estaban allí. Ese cuarto que estaba allí con ellos, en el horno de fuego, esos 3 amigos de Daniel, los teólogos dicen era una representación de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo allí presente para librarlos de la adversidad. Y yo quiero decirles, por muy dura que sea la adversidad, por muy duro que sean las situaciones conflictivas que usted y yo podamos estar viviendo, nunca vamos a estar solos. Jesucristo estará con nosotros. Jesucristo nos dará la victoria. Él nos dará la victoria en medio de la adversidad. Esos son buenas noticias. Alguien le dirá: ole, pero usted está pasando por un problema muy grave, ¿y por qué está contento? No, porque yo tengo buenas noticias. Conmigo está el que me va a dar la victoria. Conmigo está el que me ayuda a ver la luz en el túnel oscuro. Conmigo está el que me hace más que vencedor, Jesucristo el Señor. Esos son buenas noticias. Por eso los cristianos, aún en medio de las pruebas y tribulaciones, vivimos contentos y tenemos esperanza, porque sabemos las noticias que hemos recibido, las noticias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirles, mis amados, para terminar, yo quiero decirles que el mundo allá afuera está necesitando las buenas noticias. Y las buenas noticias solamente la iglesia las puede dar, porque somos los que las hemos recibido, las que las conocemos, somos las que las tenemos en el corazón, esas buenas noticias. Por lo tanto, los pastores, ellos han determinado hacer un trabajo. Nuestro hermano que nos estaba dirigiendo en el ayuno esta mañana decía: si usted quiere servir al Señor, tenemos aquí la forma de hacerlo a través de grupo de vida, a través de muchas cosas que el hermano nos hablaba. Entonces quiero decirles, nosotros debemos ser portadores de esas buenas noticias.